Hola, buenas noches. Soy la maestra María Guadalupe Osorio y el día de hoy empezaremos a ver algunos conceptos sobre algoritmos. Es un poco de teoría y veremos el primer ejercicio utilizando un diagrama de flujo y un primer programa en Python sobre la resolución de el área de un triángulo. Bueno, pues comencemos. Iniciaremos viendo algoritmos, sus características, tipos y etapas. Las características de los algoritmos es que son precisos, ordenados, finitos, concretos y definidos. Cuando hablamos de un algoritmo preciso, es que nos estamos refiriendo a que debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Ordenados deberán presentar una sentencia clara y precisa para llegar a la solución. Finitos deberán contener un número determinado de datos. Concretos deberán ofrecer una solución a un problema dado. Y definidos, que el algoritmo deberá dar el mismo resultado al recibir la misma entrada. Los tipos de algoritmos son de búsqueda, ordenación, dinámica, voraces y probabilística. Iremos viendo más adelante cada uno de ellos. Haremos un ejemplo. Vamos a realizar un algoritmo para resolver una fórmula matemática. Vamos a calcular el área de un triángulo. Para esto tendremos nuestra fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Primero veremos cuáles son los datos de la fórmula. Aquí tendremos 3 variables: la base, la altura y el área. Los operadores que tendremos serían multiplicación y división. Ya teniendo los datos de las operaciones que vamos a estar utilizando, procederemos a hacer un listado de acciones para que se vaya cumpliendo de acuerdo a lo solicitado. En nuestro ejemplo, lo primero que tendremos que hacer es crear un espacio de memoria para que guarde la información que vamos a solicitar. Por ejemplo, los datos que puede almacenar una máquina son de diferentes tipos: numéricos, caracteres, cadena, booleanos y constantes. Los numéricos están divididos en dos categorías. Las primeras son los enteros. Esta, a su vez, está dividido en dos: en enteros, integer y long. Los integer directamente almacenan números enteros de un rango de -2 a la 31 a 2 a la 31 y no contienen decimales. Los long, en este caso, son números más grandes y que permiten almacenar números de cualquier precisión, limitado por la memoria disponible en máquina. Después tenemos los flotantes, que serán los decimales. En este caso los representamos con float y se aplicará a números con decimales. También acepta números en notación científica. Continuando con nuestro ejemplo, lo primero que tendremos que hacer es crear variables. Aquí crearemos a la área, a la base, a h y a res1, que guardará un resultado intermedio. Le diremos a la máquina que pediremos al usuario que introduzca base y altura. Leerá la base y la altura y después hará la operación de base por altura y guardará su resultado en res1. Después res1 lo dividiremos entre 2 y lo guardará en área. Se imprimirá el resultado y tendremos el fin. Ese sería nuestro primer algoritmo. Ahora lo vamos a pasar a nuestro compilador online. Este compilador online tiene ciertas características. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el lenguaje. En este caso, nuestro lenguaje será Python. Después tendremos un botón que nos servirá para correr el programa y ver la ejecución de este. Tendremos también otro botón que es el botón de depurar el programa y podremos trabajar. Ahora, en esta área, la área blanca, vamos a escribir nuestro código. Bueno,
Para iniciar nuestro programa, tenemos que utilizar sentencias como, por ejemplo, crear variables y tenemos que especificar el nombre de cada una de las variables. Por ejemplo, ahorita en nuestro compilador aparece la primera sentencia donde se imprime un texto que dice Hello World. Lo vamos a bajar y vamos a empezar a crear nuestras variables. Nosotros podemos crear variables de diferentes formas. Por ejemplo, podemos utilizar la cuestión de la asignación de una variable a un valor. Podemos asignar el valor de un resultado de una operación, o también podemos asignar funciones, como podemos ver veremos más adelante. Podemos asignarle valores de funciones que podamos llamar a trabajar con estas. Bueno, hay una regla para la cuestión de escribir las variables, el nombre de las variables. En primer lugar, el nombre de las variables siempre debe empezar por una letra o por un guión bajo. En este caso nosotros vamos a trabajarlo por letras. En nuestro ejercicio lo vamos a poner con letras. Por ejemplo, vamos a poner variable 1. Variable 1. Y empiezo a crear la variable en cierto momento. Voy a poner el igual y voy a asignarle un valor, por ejemplo 2. En este caso se crea la variable 1 con el valor de 2. Otra de las cosas es que se recomienda el uso de alfabeto en inglés. Por ejemplo, aquí las ñes o las diéresis nos causarían problemas al estar escribiendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos que escribir año, por ejemplo, pues mejor ponemos age. Y por ejemplo 2022, ¿no? En ese sentido. Otra de las cosas es que también no se utilicen variables con nombres reservados. Por ejemplo, en este caso, los nombres reservados son funciones que ya existen en Python y tenemos que respetarlas. Por ejemplo, ahorita teníamos una función que se llama print, que es la función para poder imprimir en pantalla Hello World. Entonces, este print yo no lo puedo utilizar. Por ejemplo, ahorita lo voy a remarcar. Este print es una palabra reservada y no la puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, si voy a poner una cuestión para imprimir, de vez de print voy a ponerle, por ejemplo, imprime. Y entonces en ese caso, por ejemplo, voy a poner una cadena de caracteres. La cadena de caracteres va a estar siempre, o los textos nada más, cuando sea una cuestión de texto, van a estar entre comillas, para que los pueda distinguir de entre números y caracteres. Por ejemplo, voy a poner una dirección. Por ejemplo, calle 3 Sur, 4529. Entonces, en ese sentido, tendríamos ahí una cadena de caracteres donde tendríamos números, espacios, y entonces en ese sentido sí lo considera como una cuestión de texto. Después de haber dado el nombre a nuestra variable, como les estaba diciendo,
es necesario la cuestión de la asignación. En este caso, por ejemplo, nuestras variables que acabamos de crear ya tienen una cuestión de asignación. Esa asignación está dada por el signo igual. En cada una de las variables que hemos estado creando, directamente aparece el signo igual y después el valor que va a corresponder o el valor que va a guardar esas variables. Por ejemplo, en este caso, lo que les estaba diciendo, podemos asignarle un valor, ya sea, por ejemplo, en la variable 1 le asigné el valor de 2, pero también podemos crear, por ejemplo, variables que tengan una asignación de una operación, por ejemplo, en este caso 5 por 4, y entonces en ese momento va a guardar la cuestión de los valores que corresponden a la operación. Vamos a correr nuestro programa. En este caso voy a aumentar la pantalla para que lo podamos ver. Y aquí directamente le puedo dar en debug. Acá lo que va a hacer es compilar nuestro programa, y entonces aquí directamente yo le doy en continue después para que pueda continuar y se ejecuta. En este caso podemos ver esa ejecución. Aquí nos va a estar diciendo si existe algún error y en qué línea se encuentra el error. Ok. Después le damos en stop para que pare la cuestión del programa, y después le damos clic en Run. Y entonces ahí en Run solamente nos va a mostrar el corrimiento del programa. Claro que si existe un error, también nos va a presentar el error. Por ejemplo, ahorita lo único que está imprimiendo es Hello World porque es la instrucción que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo quiero imprimir las variables que nosotros tenemos acá, por ejemplo, tendría que poner print y entre llaves poner la variable que quiero que se imprima, por ejemplo, variable 1. Variable 1. Y entonces mando a correr nuestro programa. Y directamente, si ustedes ven en esta parte, en la parte de abajo, directamente aparecería el 2 que corresponde. Vamos a hacer otro corrimiento. Ahora vamos a que imprima que presente en pantalla, imprime. Corremos el programa y entonces acá directamente ya aparece el corrimiento de lo que nosotros estamos realizando. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo crear nuestras variables. Ahora, y cómo imprimirlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es de nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo que tenemos en este caso aquí, lo que vamos a hacer es crear las variables que corresponden a nuestro diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo,
En este caso lo que vamos a hacer es crear la variable b, le voy a asignar 0, le voy a asignar 0, después voy a crear la variable h, que es la altura, también le voy a asignar 0, voy a crear la variable res, que es para, en este caso, la variable que va a recibir la operación de base por altura, que también la voy a poner en 0. ¿Por qué las inicializo en 0? Porque en este momento son variables nuevas y no tienen ningún valor. Entonces, en este caso voy a crear área y le voy a dar, en este caso, 0. Y después le voy a decir al usuario que utilice, que escriba un valor. En este caso le pongo comillas y le digo, escribe el valor de la base. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una palabra reservada que en este caso es una función que nos va a servir para para introducir información. Muy bien. Bueno, aquí cuando utilizamos nuestra función input, una de las cosas es que esta función lo que va a hacer es obtener la información del teclado, pero lo va a obtener de una forma, digamos, como texto, no como número. Por ejemplo, si fuera un nombre, pues estaría bien porque lo absorbe como cadena, como texto, pero ahorita que estamos utilizando números vamos a tener un pequeño problema. Por ejemplo, si yo pongo ahorita en este caso b, que es la base, igual a input entre paréntesis, que es nuestra función para absorber información por teclado, lo que va a hacer es de que si yo pongo ese 5 lo va a considerar como texto, no como número, y entonces cuando hagamos alguna operación matemática vamos a tener ese problema de que no se va a realizar la operación debido a que es un texto, no es un número. Entonces para ello también vamos a utilizar en este caso nuestra función int, que es la que va a convertir ese texto o ese número que está considerado como texto realmente a número. Entonces, en este caso ya no nos va a causar problemas y sí vamos a poder realizar operaciones. Hacemos lo mismo en este caso para la altura. Vamos a decir escribe el valor de la altura y utilizamos nuestra variable h que acabamos de crear, utilizamos nuestra función int, luego nuestra función input para obtener la información del teclado, la int es para convertir de texto a número, y ahora vamos a utilizar nuestra variable res1 que va a ser para que nosotros podamos multiplicar la base por la altura, que sería la b por h. Ya que tenemos ahí en este caso eso, ahora vamos a utilizar nuestra variable a. Ay, me bajé. Y vamos a dividir res1 entre 2.
vamos a imprimir nuestra información. Podemos imprimirla directamente solamente con A y poner print y entre paréntesis A. Vamos a correrlo. Aquí en este caso nos dice escribe el valor de la base y nos pone un pequeño cursor que está palpitando. Ahí quiere decir que vamos a poner el dato. Voy a poner un 5, voy a dar Enter. Escribe el valor de la altura, voy a dar un 6 y se supone que 5 por 6 son 30 y le doy Enter y entonces ya me imprime la información. En este caso sería 15, 30 entre 2 a 15. Pero también podemos decir, escribir en este caso complementando más información en el print. Vamos a ponerle aquí comillas simples, vamos a poner el resultado es, cierro comillas y voy a poner una coma para que el compilador sepa que lo primero es un texto y lo segundo es la variable que tiene que mostrar. Vamos a correrlo nuevamente, dice escribe el valor, vamos a dar un 3, le damos Enter, de la altura un 4 y en este caso nos dice el resultado es. Y ese sería en ese momento lo que nosotros tenemos de nuestro diagrama de flujo ya pasado a un lenguaje de programación que en este caso es Python. Bueno, con esto terminamos este segundo video de programación estructurada. Bueno, nos estaremos viendo en otro video y les invito a que se suscriban al canal y denle like a los videos. Que tengan bonita noche y nos vemos.